Hermanos de Christ Family Español, ¿cómo están en esta preciosa mañana? Vamos a ver, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contentos de estar acá? Bajo la sombra de la gracia de Cristo Jesús. Las tribulaciones y las aflicciones, hermanos, podemos sobrellevarlas porque Él está con nosotros y no se aparta ningún momento de nuestros días. Así que adelante, adelante, mis amados hermanos. Qué bueno ver rostros nuevos acá, los saludamos en el nombre de Cristo. Allá por atrás también mostremos siempre, hermanos, el amor de Cristo a todos, ¿verdad? Pero especialmente a aquellos que nos visitan. Y qué privilegio el que se me ha dado de compartir la palabra del Señor en este precioso día domingo. Y yo voy a pedir de que abramos la palabra del Señor en el 10º capítulo de Eclesiastés. 10º capítulo de Eclesiastés. Y lo vamos a leer en su enteridad, todo completo, este capítulo de Eclesiastés. Parte de esta serie Buscando la Felicidad. Amén. Eclesiastés, capítulo 10. Y empieza de una manera tan simpática, ¿verdad? Tan como solo el Señor lo puede idear. Hablando de moscas muertas. ¿Qué te parece? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña necedad al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta la sensatez y le va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugares bajos. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos caminando sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve al encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de hacer, y quién le hará saber lo que después de él será. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de la tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean en la mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes saben comer a su hora, para reponer fuerzas y no para emborracharse. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en su pensamiento digas mal del rey, ni aun en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Amén. Busquemos el rostro del Señor. Padre Santo, necesitamos de tu sabiduría, Señor. Siempre la hemos necesitado, Señor, pero especialmente en tiempos actuales tan confusos, en donde, Señor, las opiniones, Señor, se nos hacen llegar a través de tantos medios. Queremos oír la tuya a través de tu palabra. Queremos traer sabiduría al corazón. Queremos dejar a un lado la necedad. Dios mío, queremos ser instruidos por tu palabra, Señor, y en este momento que la hemos abierto, te pedimos con todo el corazón, Señor, abre nuestros corazones, abre nuestros entendimientos, así como tu espíritu y solo tu espíritu lo puede hacer, Señor.
Danos un corazón manso, Señor, para escuchar sus enunciados. Señor, dame a mí, Señor, la claridad, Padre Santo, el denuedo para proclamar tu palabra, Señor, con valor. Te lo pedimos, Señor, necesitamos de ti. Haznos oír tu voz esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esta es la conclusión a la cual ha llegado repetidamente Salomón al examinar esta vida debajo del sol. Porque ella y todo lo que ella ofrece, Salomón no ha podido encontrar significado, no ha podido encontrar satisfacción, no ha podido responder la pregunta que se hizo en el principio, en el capítulo 1. ¿Cuál es el provecho de todo este trabajo del hombre debajo del sol? Salomón ha buscado significado, satisfacción, felicidad en la risa, en el placer, en el trabajo, en la religión, en la música, en la comida, en la bebida. ¿En dónde no ha buscado Salomón felicidad? Y hasta ahora no la ha encontrado. Ha levantado cada roca debajo de este mundo, debajo del sol, para ver si ahí está la felicidad, y no está. Es como atrapar el viento. Es aflicción de espíritu. En esto, mis amados hermanos, Salomón ayuda al hombre, y diría yo al hombre moderno, tremendamente. Porque el hombre moderno nunca ha tenido tantas cosas, tanta tecnología, tanta, diría yo, bendición y posesiones como las ha tenido el día de hoy. Nunca, hermanos, ha tenido más placeres a su disposición. Y sin embargo, a pesar de que tiene tantos placeres, tantas posesiones, tiene dinero, es igual de infeliz que siempre. No ha encontrado la felicidad, siempre se anda quejando. De tal manera, hermanos, de que Salomón nos ayuda a explorar la sabiduría de Dios, en buscar la felicidad en Dios, y también, hermanos, la necedad, que es buscar las cosas creadas como aquellas que pueden proveernos última satisfacción. Creciendo en mi país, yo soy de Guatemala, para los que no lo saben, había un deporte, yo no sé si llamarlo deporte, pero a mí me gustaba mucho. Ahora que crecí me di cuenta que no es deporte, es más un circo. A ver, ¿de qué deporte creen ustedes que estoy hablando? Lucha libre. Lucha libre. Me gustaba la lucha libre. Tenía como un fanático de la lucha libre de mi país. Cuando era niño tenía yo mi superhéroe, se llamaba el Rayo Chapín. Chapín por guatemalteco, ¿verdad? Me gustaba porque estaba enmascarado. Y en la lucha libre los luchadores pelean el uno contra el otro en un cuadrilátero para ver quién va a salir victorioso. Y algunos de esos combates son máscara contra cabellera. Y si el que está enmascarado pierde la máscara y es exhibido vergonzosamente ante todos, y todo el mundo le puede ver la cara. Y esa es la peor vergüenza, hermanos, para un enmascarado, perder, hermanos, su máscara. Y hemos titulado el mensaje de hoy, Desenmascarando la necedad. Porque eso es lo que Salomón hace, va a desenmascarar, va a quitarle la máscara a la necedad. Porque ella es la que al fin y al cabo nos lleva a querer buscar satisfacción, la que nos lleva a buscar significado en donde no se encuentra, en donde no hay preguntas, en donde nadie nos puede dar respuesta. Así que vamos a definir lo que es la necedad bíblicamente, luego vamos a describir la necedad, vamos a encontrar el domicilio de la necedad y vamos a buscar consejo de la palabra para derrotar a la necedad. Definamos la necedad. Yo no sé, pero en las sociedades hispanas, en las culturas hispanas, necio es simplemente alguien que no hace caso, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tú le dijiste a tu hijo o a tu hija, o cuántas veces te dijeron a ti, verdad? Es que como eres de necio. Y simplemente lo que ese mensaje está queriendo conllevar es alguien que no hace caso, alguien que es desobediente, alguien que insiste en hacer su voluntad. Ya no somos niños
hermanos, pero quizás tu esposa te dice, pero es que ¿cómo eres de necio? O él se lo has dicho tú a tu esposa. Quizás, hermanos, hemos crecido, hermanos, pero hay que explorar si la necedad se ha ido o continúa estando ahí. Ahora, esta descripción que hemos dicho que es una descripción cultural, simplemente alguien que no hace caso, alguien que no oye, es alguien necio, tiene pinceladas de verdad, pero la escritura, hermano, nos ayuda a darle una forma que sea de más ayuda a nuestro corazón y a nuestra mente. La necedad es cualquier actitud y tendencia humana que se aparta de la sabiduría de Dios. Así como el pecado, cuando el pecado se habla y se expone acerca del pecado, el pecado está íntimamente relacionado con la ley de Dios, ¿no es cierto? El pecado es quebrantar la ley de Dios. Pero cuando el Señor nos habla de necedad, hermanos, Él nos está hablando de la tendencia humana de apartarse de la sabiduría de Dios, de lo que Dios dice que es bueno, de lo que Dios dice que es correcto, de lo que Dios dice que es sensato. Así que cuando alguien, hermanos, viene y se aparta de la sabiduría de Dios, se le dice necio. El necio no oye la voz de Dios, no quiere oírla, le gusta más el sonido de su propia voz. Eso es lo que el Señor dice de los fariseos. Ellos oran, pero lo hacen para oírse a sí mismos, porque dicen, qué bonito oro. Un necio. Proverbio nos ayuda, hermanos, a soportar esta definición, a apoyarla. Proverbios 1:25. Está hablándole el padre al hijo, ¿verdad? Y lo está regañando y le dice, tú desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ese es un necio. Alguien que desecha el consejo de Dios y se aparta de la reprensión de Dios. No quiere hacer lo que Dios viene y le dice que es bueno y sensato. Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Cesa, hijo mío, de oír enseñanzas que te hacen que tu corazón se aparte de las razones de lo que es bueno, de las razones de lo que es sabio. De tal manera, hermanos, la necedad es entonces esa actitud humana, esa tendencia humana de apartarse de la sabiduría de Dios. Hermanos, así como el pecado es quebrantar la ley de Dios, la necedad es el apartamiento de la sabiduría de Dios. Ahora describamos la necedad y Salomón nos ayuda mucho acá. Porque la necedad parece algo más suavecito que el pecado, ¿no? Ah, sí, yo soy necio. Con que no me digan pecador, porque eso sí me ofende. La necedad pareciera, ¿verdad?, un suavizamiento del pecado. No me gusta ni que me digan necio ni pecador, pero si me dan a escoger entre uno y el otro, díganme necio. Pero ambos están íntimamente relacionados y hay momentos en que la necedad y el pecado, hermanos, son indistinguibles. Y la necedad es algo serio, hermanos, aunque parece pequeño como una mosca. Si una mosquita se mete acá, probablemente nadie de nosotros le prestaríamos demasiada atención. Pero la palabra dice, hermanos, de que la mosca muerta puede echar a perder el perfume del perfumista. De tal manera, hermanos, que lo primero que debemos decir acerca de la necedad en el hombre es de que es algo serio, aunque puede parecer pequeño, es algo penetrante, es algo destructivo y es algo tóxico. Imagínate un perfume que es creado a base de tiempo, con ingredientes de la más alta calidad, y el perfumista se preocupa en echar pétalos de rosa, en echar aceites especiales y en guardarlo en contenedores especiales por una cantidad de tiempo para producir un perfume delicioso. Y cuando abre aquel contenedor hay una mosca flotando en aquel perfume. ¿Y qué es lo que pasa? La mosca muerta hace heder y dar mal olor al perfume del perfumista, porque la necedad es así, es penetrante, es destructiva, es tóxica. Una necedad que parezca pequeña puede marcar la vida de alguien. Acordémonos de David. En vez de ir a pelear en el tiempo en que los reyes salían a pelear, él decide descansar.
y se queda durmiendo hasta las horas de la tarde. Está alimentando su carne con ocio y luego sale al balcón y ve lo que no debería de ver. Ve a una mujer que no era la suya bañándose. Y empieza a alimentar los ojos y el corazón se empieza a llenar de lujuria, hermanos, y aquella necedad se vuelve pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Aquella lujuria se vuelve adulterio, aquel adulterio se vuelve asesinato, involucra a un montón de gente, hermanos, y algo pequeño llega a ser algo grande. Y hermanos, la vida de David fue marcada por la sangre, la guerra después de aquel incidente terrible con Betsabé. Una mosca en una vida perfumada arruina esa reputación. En la familia Kennedy, uno de los hijos más pequeños se llamaba Ted Kennedy. No se recuerdan, si se recuerdan de Ted Kennedy. Después que murió John Kennedy y que mataron a Robert Kennedy, Ted Kennedy iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Él iba a ser el próximo presidente, hermanos, todo el mundo lo sabía. En una noche, hermanos, con amigos y con empleados, se pone a tomar y decide salir con una, hermanos, amiga que había sido secretaria, a dar una vuelta en el carro a pesar de que estaba tomado. Unas horas después, hermanos, nadie lo encuentra, ni a él ni a la secretaria. ¿Qué era lo que había pasado, hermanos? Había agarrado el carro, había negociado mal una curva, el carro había caído, hermanos, en un río, en un canal. Él había logrado salir, pero como estaba intoxicado, hermanos, no pudo sacar a la secretaria, o no la quiso sacar. Ella se ahoga. Hermanos, él no le avisa a la policía. Y el día siguiente, cuando aparece y todo el mundo lo está esperando, le preguntan: ¿qué pasó? Y las palabras de él son memorables, porque él dice: ¿qué pasó? Que ya no voy a ser presidente de los Estados Unidos. Porque él sabía, hermanos, que esa necedad que al principio parecía pequeña se había vuelto, hermanos, una mosca en una vida perfumada y le había echado a perder todos sus planes. Así es la necedad penetrante, tóxica, destructiva. ¿Sabes qué es bien intrigante y bien, a mí me gusta ver eso? Cuando tú vas a comprar pintura en Home Depot y entonces te sacan un galón de pintura blanca, ¿no? Sacan un galón de pintura blanca y la ponen en la mezcladora. Y luego le echan un chorrito, pero pequeñito, de pintura anaranjada. Pero es un chorrito tan pequeño. Y cae por unos segundos el chorrito de pintura anaranjada en aquellos 5 galones de pintura blanca. Y luego empieza la mezcladora a mover los 5 galones. ¿Y qué es lo que sucede? Luego aquel hombre viene, abre los 5 galones y lo que tienes es 5 galones de pintura amarilla. El chorrito de pintura anaranjada mezclada le cambió completamente el color, hermanos, a la pintura blanca. Así, hermanos, es la necedad. Una necedad, hermanos, es penetrante. Es, hermanos, algo que viene y le cambia completamente la contextura a donde, hermanos, se le aplica. La necedad, hermanos, es destructiva. El esposo que trata de controlar a su esposa que está alterada, y la manera que lo trata de controlar es gritando más que ella. Está siendo necio. Está siendo necio. No aplacará la ira, sino hará subir el furor. La mujer que oye el secreto, pero en vez de guardarlo fielmente, viene y ¿qué? Y lo descubre a todas. No le digas, ¿verdad? Que yo te dije, pero mira. Está siendo necia. El hijo que oye el consejo de su padre, que le dice: ese amigo no te conviene, y sigue andando con él, está siendo necio. El cristiano que oye la voz de su Señor, que le dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, eso no le va a hacer bien a tu alma. Y el cristiano viene y dice: pero hoy tengo algo más importante que hacer. ¿Qué está haciendo? Está siendo necio. La necedad es destructiva, hermanos. La necedad nos lleva a buscar la venganza antes que el perdón. Escucha lo que dice Salomón en el verso 8: el que hace el hoyo caerá en él. Ese es el lenguaje de ¿qué, hermanos? De desquitarnos.
el lenguaje de buscar, hermanos, la vindicación, la venganza, y cavamos un hoyo, hermanos, para aquel que nos ofendió, aquel que nos trató mal. Le voy a hacer esto y le voy a demostrar en ese hoyo. Tal vez caiga él, pero seguramente caeremos nosotros. Es necedad. La sabiduría sería vencer al mal con el bien, pero nuestra carne se siente mucho más rico desquitarme y demostrarle a la gente que yo no soy cualquier cosa. La necedad, hermanos, nos lleva a destruir. La necedad nos lleva, hermanos, a cortar piedras y a herirnos con ellas. La necedad nos lleva, hermanos, a partir leña y peligrar. ¿Por qué? Porque no somos sensatos. La necedad, hermanos, es algo, hermanos, destructivo. La necedad, hermanos, nos lleva, hermanos, a obviar los peligros, a creer de que eso, hermanos, no nos va a pasar a nosotros nunca. Por donde yo trabajo, yo tengo que entrar por una rampa que está designada para los empleados, y ahí entramos a pie. Pero del lado derecho están haciendo un tremendo edificio. Y hay letreros por todos lados, hermanos, en donde dice que esa es un área en donde tienes que usar casco. El otro día, hermanos, un empleado, hermanos, vino e ignoró eso. Y una piedra, hermanos, vino y le lastimó la cabeza. Pero él dijo, no, es que en lo que voy a buscar un casco o en lo que, hermano, quitan esa señal, nada me va a pasar. Pero, hermanos, cuando la sabiduría no es aplicada al corazón, hermanos, nosotros vemos de que eso trae consecuencias. Ahora nosotros decimos, bueno, pastor, entonces nos está aconsejando que seamos prudentes. ¿Sabes cuál es el problema, hermanos, con la necedad? Es, hermanos, la razón que está, hermanos, abajo, lo que soporta la conducta de un necio. Y el Señor lo revela no una vez, sino 2 veces a través de los salmos. Y nosotros, hermanos, practicamos la necedad porque hay algo en nuestro corazón que nos dice, no hay Dios. De ahí es donde, hermanos, la necedad, hermanos, crece, y por ahí entonces nosotros decidimos hacer lo que, hermanos, a nosotros nos venga en gana. Lo que creemos que es mejor, aplicamos nuestra propia prudencia y aplicamos nuestra propia, hermanos, sabiduría. Desechamos la bendición de la sabiduría de Dios, hermanos, porque dice el necio en su corazón, dice el Salmo 14, y luego otro salmo más adelante, en su corazón, hermanos, el necio dice, no hay Dios. Así como la sabiduría es el principio de ella, ¿cuál es? El temor a Jehová, la reverencia, el reconocimiento de que hay un Dios. Yo vivo delante de un Dios que me ha dado su palabra, que me ha dado en Cristo Jesús salvación, que me ha dado sabiduría para que camine en caminos buenos y justos y rectos. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Aquí yo voy a hacer lo que yo crea, como yo me siento, como yo quiero reaccionar, lo que yo quiero hablar. ¿Y qué es lo que lleva eso? A que hacer hoyos en los cuales nosotros caemos. Hermanos, venir a abrir agujeros, hermanos, y que nos muerda la serpiente. A trabajar y que no nos abunde el trabajo. ¿Por qué? Porque trabajamos con un hacha que no está afilada. De tal manera que la necedad no es algo risible, sino que es algo terrible, porque en su esencia, hermanos, el hombre es diciendo, yo soy Dios y yo voy a hacer lo que yo quiera. Qué triste aquel hombre que bombardeó el edificio de Oklahoma hace años. ¿Te recuerdas de ese hombre? Que bombardeó y trajo abajo el edificio en Oklahoma, en donde murieron, hermanos, hombres, mujeres y niños. Y aquel hombre, hermanos, estuvo en juicio y fue ejecutado, pero tuvo tiempo, hermanos, de buscar el arrepentimiento y no lo buscó. Y al final, hermanos, le dijeron a él, tienes unas últimas palabras. Y él dijo, mis últimas palabras son las siguientes: yo soy el capitán de mi propia vida. Hasta el final, necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo quiero mandarme, no quiero que nadie me mande, mucho menos Dios. El Salmo 2 dice de que naciones, de que príncipes, de que reyes, de que pueblos, todos en unísono hacen esto. Se quieren quitar de arriba las cuerdas de Dios y de su ungido.
No queremos que nos guíes, no queremos que nos mandes, no queremos adorarte, no nos interesa tu sabiduría, queremos vivir como nos plazca. ¿Y cómo vemos el resultado, hermanos, en nuestras calles, en nuestras ciudades, del hombre vivir como le da la gana y no como Dios, hermanos, lo manda a vivir? De tal manera, hermanos, de que vemos esto, de que la necedad, hermanos, es destructiva, es penetrante. La necedad no discrimina, la necedad la puedes encontrar en todo lugar. Los libros no expulsan la necedad, los títulos universitarios no expulsan la necedad. Los antiguos griegos eran gente muy inteligente, hermanos, los amos de la cultura, de la oratoria, de la escultura. Pero cuando tú ves las vidas de esa gente, hermanos, eran gente, junto con los romanos, que se entregaban de todo corazón, hermanos, a la perversión, a la depravación. Porque decían, no, es que mentalmente yo vivo una vida bien noble, pero en mi cuerpo eso no importa. Pero la sabiduría de Dios no es una sabiduría teórica y filosófica, hermanos, sino la sabiduría de Dios impacta el corazón, impacta la manera en que hablamos, impacta la manera como nos relacionamos con Dios y con los hombres. Así que la necedad se encuentra en todo lugar, en las favelas de los pobres que no tienen escuela y en las grandes universidades como Harvard, que en esta semana Harvard acaba de nombrar, Harvard, hermanos, fue fundada como una universidad cristiana. Y si tú lees, hermanos, la misión de Harvard al principio, te dan ganas de llorar con lo que ahora es. Harvard acaba de, hermanos, anunciar de que su próximo capellán va a ser un ateo. Porque la necedad no solo está, hermanos, abajo, sino está arriba. Escucha lo que dice Isaías, capítulo 9. Este es un juicio del Señor en contra de Israel. Y el Señor está hablándole a Israel y le está diciendo a Israel: la necedad de ustedes está en sus gobernantes, está en los que son gobernados, está en las viudas, está en los huérfanos, está en los jóvenes y está en los viejos. Y por eso no se aparta mi mano de ustedes, porque son necios toditos. Qué triste cuando un necio llega a un lugar elevado. Y qué triste, hermanos, cuando alguien que no debe estar allá arriba, hermanos, logra escalar a posiciones de liderazgo. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho. ¿Por qué? Porque en el corazón del muchacho hay necedad. Pero ay de tus príncipes cuando banquetean de mañana, porque el ser príncipe no te hace ser virtuoso. Hay necedad en el corazón del príncipe. Pero hay necedad también en el corazón del que está abajo. ¿Por qué? Porque hay gente que está abajo, dice que habla como que estuviera arriba. En Facebook se despliega mucho la necedad, ¿verdad? Gente que no sabe, empieza a hablar de todos los temas. Dice, yo lo que creo es esto, yo lo que creo es el otro. Todo el mundo es experto en política, todo el mundo es experto en salud, todo el mundo es experto en teología. Aquí dice, ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas no maldigas al rico, porque un ave del cielo llevará el rumor. Yo me acuerdo siempre que decía, ¿verdad? A mí un pajarito me lo vino a decir, eso lo decía mi mamá, ¿verdad? ¿Ya? Cuando le llegaban a contar algo de mí, ¿ya? El tal pajarito aparece aquí en Eclesiastés. La necedad está en todo lugar. Está con los ricos, está con los pobres, está con las viudas, está con los viejos, está con los jóvenes, está con el príncipe, está con el súbdito. ¿En dónde vive la necedad? Para sacarla, para ponerle un eviction notice. Te vas de acá, necedad, porque causas destrucción, causas mal, causas que la gente no se lleve bien, causas divorcio, causas lágrimas en los hijos, causas lágrimas en las iglesias. ¿En dónde vive la necedad? ¿En dónde está depositada? Es fácil señalar una conducta necia, decir, es un necio porque se emborracha, es un necio porque es perezoso, es un necio porque miren, va a trabajar y no está preparado. Pero esa, hermanos, es la conducta que es meramente la evidencia y el fruto de algo más profundo.
¿En dónde está la necedad? No está meramente en la conducta. Nos equivocamos, hermanos, y gastamos nuestros cartuchos espirituales cuando vivimos diciéndole a la gente: es que necesitas cambiar, es que tienes que cambiar. Y le estás diciendo a un pobre carro, ¿verdad? Que tiene 4 cilindros, que gane, hermanos, la Fórmula 1. No puede. ¿En dónde está la necedad? El Señor nos lo dice, hermanos, para que nosotros nos desenfoquemos simplemente de la modificación de nuestra conducta y nos dice: mira, ahí vive. Y aquí es donde vive. El corazón del sabio, nos dice nuestro pasaje, está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Y aquí lo que vemos, hermanos, que el domicilio de la necedad, en donde la necedad está anidada, en donde, hermanos, la necedad, si a la necedad, hermanos, viene y aplica para trabajo y le dicen: ¿dónde vives? La necedad va a decir: yo vivo en el corazón del hombre. La necedad está depositada en el corazón. Proverbios 18:2: el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar, ¿qué? Su corazón. Es en el corazón en donde está, hermanos, el problema. Igual que con el pecado, no es meramente en la conducta, hermanos. Si fuera simplemente una conducta, entonces recibamos una clase de estudios cívicos, una clase de comunicación, hermanos, o una clase de cómo cambiar nuestros hábitos. Pero la necedad no se va a ir de esa manera, porque no es de adquirir mejores hábitos o de tener mejores amigos. ¿Será eso suficiente? Nos hemos dado cuenta, hermanos, de que la necedad, hermanos, es terrible. Y aquí nos revela de que el problema es de que está erradicada profundamente en el corazón del hombre. En mi colonia, donde yo vivía en Guatemala, hace 30 años sembraron una ceiba. Yo me recuerdo porque yo estaba ahí. Y yo estaba, ¿verdad?, en primaria o por ahí, ¿verdad? Y sembraron una pequeña ceiba, y la ceiba era de este tamañito. Y nosotros los niños decíamos: esa es una ceiba. Pero si ahora vamos a ver la ceiba, es, hermanos, un árbol frondoso que cubre toda una avenida, hermanos, y las raíces están metidas profundamente en el corazón de la tierra. Así es la necedad. Uno puede ver el exterior de, hermanos, los frutos de un necio, hermanos, pero las raíces de la necedad van mucho más allá adentro en el corazón. Esto explica por qué un hombre maltrata a la esposa y cae en el hoyo de su propia necedad y promete 1000 veces cambiar. Ya no lo voy a hacer, mija, ya no lo voy a hacer. Te voy a hablar mejor, te voy a ir a tratar, ven, te voy a ir a comprar un helado. Y luego vuelve y cae en el hoyo. Es un asunto del corazón. No es un asunto meramente de cambiar por sus propias fuerzas. Esto explica también, hermanos, por qué una mujer viene y se rebela en contra de la autoridad de su esposo y no quiere y no desea, y en lo secreto viene y dice: yo haría las cosas diferentes. Y sabe en su mente y en su corazón que el Señor tiene un orden en el cual el esposo está como cabeza del hogar. Pero, hermanos, hay necedad en su corazón. Y en lo secreto quiere ella ese lugar. La necedad está en el corazón. Esto explica por qué un joven se enreda en la pornografía cuando está afectando su corazón, está afectando su relación con Dios. Y él viene y sabe de que esto lo está arruinando, pero le cuesta dejarla a un lado porque, hermanos, esa ceiba ha echado raíces. Y no es un asunto meramente de la conducta, es un asunto del corazón. Eso explica por qué una jovencita busca a un tipo y ese tipo no le conviene. Y todo el mundo lo sabe, dice: no, mi amor, ese muchacho no te conviene. Pero ella dice: pero sí, yo lo voy a cambiar. Y todo el mundo le dice: no es para ti. La necedad, hermanos, es un asunto del corazón. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? Ese es otro libro de sabiduría, Santiago. ¿De dónde vienen?
No, es que la política esta, la política del otro, ¿verdad? Y el partido este, y no. La palabra del Señor nos dice de dónde vienen las guerras, los conflictos. De vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Está dentro la necedad. La necedad es evidente para todos, menos para el que la está haciendo. Ese no se da cuenta. Verso 3. Aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y le va diciendo a todos que es necio. Obviamente, ¿verdad? Eso no es literal, ¿verdad? O sea, el necio no le va diciendo, mira, soy un necio, soy alguien que no oigo. No, pero lo anda anunciando con su conducta. Es evidente, todo el mundo sabe de que se va a desembarrancar, sabe de que se va a lastimar, sabe que va a destruir su hogar, sabe que se está haciendo daño, sabe que su alma está en peligro. Y esto es evidente para todos, menos para el necio. Hermanos, qué fácil es ver la necedad del prójimo, ¿no es cierto? Qué fácil. Él se está equivocando, ¿verdad? Él no está manejando su hogar bien. Él, ¿verdad? Está haciendo esto. Ella está diciendo lo otro, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es esto y lo otro, ¿verdad? Qué fácil ver la necesidad del prójimo, la necedad del prójimo, pero la nuestra se esconde. Cuando vamos al espejo viene, hermanos, y se esconde la necedad. Todos ven que esa amistad no le conviene al muchacho, todos menos él. Todos ven que ese joven se está arruinando su futuro por ser negligente. Todos lo ven menos él. Así que Salomón viene, hermanos, y desenmascara la necedad y al necio. Nos dice que es una actitud del corazón que se aparta de la sabiduría de Dios. Nos dice que es algo destructivo, que es algo que parece pequeño, pero es tóxico, que va a arruinar nuestras vidas, que va a arruinar nuestras relaciones. Nos dice, hermanos, que en el fondo de la necedad está el deseo de ser Dios y que nadie, hermano, nos gobierne. Y nos dice, hermanos, de que la necedad mora en nuestro corazón. Nos dice, hermanos, de que es evidente para todos. Todos se han dado cuenta de nuestras necedades, menos nosotros. La necedad es universal, una vez más. Isaías 9, te lo mencioné. Los que guían a este pueblo los extravían y los guiados se dejan extraviar. Esto no complace al Señor, y Él no se complace en los jóvenes, ni se compadece de los huérfanos, ni de las viudas, porque todos ellos son impíos, malhechores, y toda la boca de ellos habla necedad. Esto nos lleva a algo bien tremendo, hermanos. ¿Cuántos pueden admitir libremente de que todos somos pecadores acá? ¿Verdad? Pero si todos somos pecadores, esto también es verdad. Todos somos necios, hermanos. Todos somos necios también. Nos cuesta obedecer a Dios. No queremos ser los dioses de nuestra propia creación. Queremos, hermanos, sacarnos las cuerdas del señorío de Dios y ser nosotros los señores. Y se manifiesta en las decisiones que tomamos, en la manera en que vivimos. Y esto nos lleva a esta pregunta. Es una pregunta desesperada. ¿Cómo erradicamos la necedad de nuestros corazones? ¿Cómo sacamos a ese inquilino molesto? ¿Cómo erradico yo a la necedad de mi corazón? ¿Cómo, hermanos, desarraigo algo que ha estado ahí desde que nacemos? Desde que nacemos, pastor, tú ves como un niño de 6 meses tira patadas y se enoja cuando no le dan lo que él quiere. La necedad está, ¿qué es lo que dice Proverbios? Ligada, amarrada al corazón del muchacho. Pero aquí tengo una nueva, también en el corazón de los que no somos tan muchachos está ligada. ¿Cómo derretimos ese iceberg de necedad, hermanos? Que el iceberg lo único que se ve es la punta, pero hay millas y millas de hielo abajo. ¿Cómo nosotros, hermanos, venimos y lidiamos con la necedad en nuestros corazones? Yo vengo a traer 2 necesidades profundas que nosotros tenemos. Hermanos, en primer lugar tenemos necesidad de un arrepentimiento producido por Dios y sostenido por su Espíritu.
No es simplemente con mi fuerza de voluntad yo voy a cambiar mi manera de ser. ¿Por qué? Porque volvemos a caer, hermanos, en la noria de nuestros hábitos necios. Hermanos, nuestros esfuerzos no van a erradicar nada en el corazón, pero sí lo hará el volvernos a Dios y decirle: Señor, yo soy necio, Señor. Y mi corazón se aparta con frecuencia de tu sabiduría, Señor. Y yo no tengo la fuerza, no tengo los recursos, Señor, espirituales en mí mismo para dejar de ser necio, Señor. Y esto me lleva a una confesión: Señor, perdóname, te necesito, Señor. Necesitamos, mis amados hermanos, de un arrepentimiento bíblico, evangélico, que sea producido por Dios, hermanos, no palabritas y votos y lagrimitas de nuestra carne, sino que vengamos delante de Dios y digamos: Padre, yo soy el necio de Eclesiastés 10. No es mi hermano, no es mi hermana, no es alguien que yo conozco, soy yo, Señor. Tengo tendencia, Señor, a independizarme de ti, a quitarme, Señor, tus cuerdas. Y vengo, Señor, a pedirte, Padre, de que tú me perdones, Señor, y de que tú me recibas. Necesitamos volvernos a Dios a través de un arrepentimiento que solo Dios puede producir y que solo Dios puede sostener. En otras palabras, le pedimos al Señor que nos enseñe a llorar por nuestra necesidad y por nuestro pecado. Escucha la letra de este himno, escrito por Merari Castro. Me conmovió. Y dice lo siguiente ella, dice: viviendo en la amargura de mi necedad y de mi pecado, yo transitaba junto a mis compañeras de maldad. Mi vida era un tormento, sin fe y sin esperanza. Y no conocía ningún amor, porque nunca nadie me lo había dado. No tenía piedad en mi corazón, sino necedad, y hacía daño. Por eso, cuando alguien me presentó a Cristo, le pedí con todo mi anhelo: Señor, hazme llorar, porque yo llorar no puedo. Hermanos, debemos de decirle al Señor: Señor, revélame mi necedad, Señor, y mi necesidad de ti, Señor, y hazme llorar, porque a veces, Señor, mi arrogancia me lleva, Señor, a creerme de que estoy bien, de que yo no soy necio, de que necios todos, menos yo, cuando mi necedad es evidente a todos. Así que derrotamos la necedad viniendo delante del Padre y diciéndole: Señor, yo reconozco, Señor, la necedad en mi corazón, Señor. Padre, yo vuelvo a ti, Señor, porque, Señor, yo entiendo de que en ti, Señor, hay perdón. Tú eres amplio para perdonar. ¿Cuántos saben, hermanos, de que nuestro Señor y nuestro Padre tiene un corazón perdonador? Amén. Así que un arrepentimiento bíblico producido y sostenido por el Espíritu de Dios revela la necesidad de nuestros corazones. Pero no se queda ahí. En segundo lugar, y concluyo con esto, no solo necesitamos ese arrepentimiento bíblico, hermanos, esa llama que le ponga, hermanos, candela al iceberg de nuestra necedad, que le traiga hacha a la ceiba de nuestra necedad, sino necesitamos también descansar en la gracia de Dios, que en Cristo ha proveído perdón para nuestros pecados y ha proveído también santificación para nuestras vidas. Necesitamos un arrepentimiento bíblico y necesitamos una fe bíblica. Necesitamos un cristianismo bíblico. Un cristianismo que no sea alguien moviéndote el dedito y diciéndote: cambia, y tienes que cambiar rapidito, cuando la persona no tiene esa capacidad en sus fuerzas. Pero sí necesitamos un cristianismo bíblico que nos lleve a un arrepentimiento producido por el Espíritu y que nos lleve a confiar que en medio de nuestras necedades Dios ha proveído en Cristo al sacrificio por nuestros pecados y nuestras necedades.
Y que nosotros podamos, hermanos, lidiar con nuestros días y semanas y vidas de necedad y decirle: Señor, gracias, Señor, porque un sacrificio ha sido proveído en Cristo, Señor, para que yo pueda estar delante de ti, a pesar de que estoy lidiando, Dios mío, con necedad en mi corazón. Necesitamos confiar y descansar que el sacrificio ha sido proveído y que no hay sacrificios que deban ser añadidos a ese sacrificio. Señor, yo te prometo, yo te juro por mi madre, yo te juro por mis hijos. No te está pidiendo eso el Señor. El sacrificio ha sido proveído, Hijo de Dios, y se llama Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan amén a eso, hermanos? Así que el Espíritu de Dios obra en mí el arrepentimiento, pero el Espíritu de Dios me revela, hermanos, la suficiencia del sacrificio de Cristo en la salvación. Y atención, me revela la suficiencia de Cristo, hermanos, y su obra santificándome. Porque si yo vengo, hermanos, con un arrepentimiento bíblico, y si tú no lo sientes en tu corazón el día de hoy, ya di como Merari Castro: Señor, hazme llorar. Señor, produce ese arrepentimiento, revela, Señor, la extensión de mi necedad y de mi pecado para que llore y me dé cuenta. Pero luego, Señor, con más claridad, Señor, pon la luz en la belleza de Cristo para que yo sepa, Señor, de que hay perdón para mi pecado. Y ese Dios nos rescata, hermanos, de nuestros pecados. También nos levanta para una ¿qué? Novedad de vida. Nos levanta para una novedad de vida. Esto es decir, de que el Dios que nos salva es el mismo Dios que nos santifica. Ahí es donde el cristiano muchas veces se equivoca. El cristiano cree de que la salvación es la vuelta, hermanos, en la carrera de relevos que la corre Dios. Dios corre la parte de la salvación y luego le da el batón al cristiano para que corra la vuelta de la santificación. A ver, ahora tú, porque yo ya hice mi parte. No, entonces el consumado sería una mentira. Pero no es una mentira, porque el mismo Dios, hermanos, que nos salva, también nos santifica. Nos levanta para una novedad de vida. Y entonces tú y yo vamos a experimentar cambios duraderos, genuinos, hermanos, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestras esposas, en nuestra relación, hermanos, los unos con los otros. Y podemos entonces empezar, hermanos, a traer al corazón sabiduría de Dios y empezar a abandonar las necedades. Le decimos al Señor: Señor, he sido y soy un pecador, un necio pecador. Es más, ¿sabes cómo decía el apóstol Pablo? Yo soy el jefe de la banda de los pecadores. ¿Cuánto les gusta ese título? Está bueno, ¿ya? El jefe de los pecadores. Eso es lo que somos. Mas el Espíritu de Dios ha obrado en mi corazón una obra de arrepentimiento. ¿Y dónde descansamos hoy? En la gracia, y solo en la gracia del Evangelio de Cristo Jesús, que me salva y también me santifica. La gracia de Dios puede arrancar las raíces más profundas de la necedad. Hermanos, la gracia de Dios transformó a Pedro de ser un discípulo cobarde e impulsivo. La gracia de Dios, hermanos, transformó a Pedro, hermanos, en un valiente predicador del Evangelio. Eso no salió de Pedro. Esa es la gracia de Dios en Pedro, hermanos, cambiando su necedad en sabiduría. Y, hermanos, ese mismo Espíritu puede hacer y está haciendo eso en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios agarró, hermanos, a Pablo, que era un fariseo ciego, que respiraba amenazas en contra del pueblo de Dios, y transformó a ese fariseo, hermanos, en el perito arquitecto de la iglesia y el apóstol a los gentiles. Porque el Espíritu que nos salva es el Espíritu también que nos santifica. Y de arrogantes discípulos
nos puede volver, hermanos, en humildes seguidores y nos puede hacer sabios para con Dios en Cristo Jesús. Amén. Cerremos nuestros ojos en esta hora. Y si tú quieres, yo te invito a que te pongas de pie. Porque yo quiero que elevemos. Si el Señor lo ha puesto en tu corazón, no lo hagas simplemente porque yo te lo digo, pero que elevemos un clamor al cielo, una confesión al cielo. Y la confesión, Señor, es: Señor, te necesito, Señor. Te necesito, Señor, porque este pasaje, Señor, ha desnudado, ha desenmascarado que yo soy este necio. Que yo abro hoyos en donde después yo caigo. Que yo soy impulsivo y aportillo vallado y me muerde la serpiente. Que yo ando anunciando mi necedad, la cual es evidente a todos menos a mí. Señor, pero tu palabra no viene a condenar, sino a ofrecer esperanza. Señor, y tu espíritu se mueve hoy mismo, en este mismo momento. Señor, en este lugar desciende Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar y se mueve con poder. Y se mueve salvando, y se mueve santificando, y se mueve revelando nuestra necedad. Pero se mueve también revelando la suficiencia del sacrificio de Cristo, el cual es poderoso para perdonar. Hay perdón, no acusación. Hay perdón, no condenación. No es el dedo acusador, sino son los brazos abiertos del Padre. Pero ven en arrepentimiento, mi amado hermano, conmigo y dile: Señor, Señor, ayuda mi incredulidad. Señor, ayuda a mis tendencias a quitarme, Señor, tu señorío de arriba, a querer ser el Dios de mi vida, el capitán de mi barco. No lo soy, Señor. Cada vez que trato de hacerlo, mi barco encalla, Señor, y daño a otros. Pero estoy aquí, Señor, para que tú produzcas en tu espíritu y sostengas, Señor, en tu espíritu, Dios mío, un arrepentimiento verdadero. Que yo me vuelva, Señor, continuamente a ti. ¿No es eso lo que dijo Lutero, siervo de Dios? La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Y Padre Santo, Señor, danos el consuelo. Ya no lo diste, Señor, pero ayúdanos a entenderlo, Señor, de que tú, Señor, eres poderoso, Señor, para salvarnos y también para santificarnos. Señor, de que tú, Señor, nos levantaste de entre los muertos para una novedad de vida. No para vivir como necios, sino para vivir como sabios. Gracias, Señor, te damos por Cristo. Locura, Señor, para los hombres, pero para nosotros sabiduría de Dios. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Amén.